Llega un momento en la vida de Géminis en que el cansancio habitual se convierte en algo más, cuando la racha de fracasos parece interminable y el aburrimiento penetra hasta lo más profundo del alma. No se trata solo de dificultades pasajeras, sino de una clara señal de los cambios que se están produciendo en el interior, aunque su significado aún no se haya comprendido del todo. Dentro de cada Géminis hay una voz que grita desde el silencio, llamando a distraerse del ruido exterior y a escuchar los sentimientos interiores. Géminis es la encarnación del movimiento, las ideas, las palabras y la energía, 1000 versiones potenciales de sí mismos. Sin embargo, cuando la vida se convierte en un monótono ruido blanco, indica una pérdida de conexión con uno mismo. Últimamente, las acciones se realizan sin deseo ni emoción, como si la persona estuviera presente pero no existiera. Para Géminis, esta es una señal alarmante. Todo comienza con una agitación económica, cambios que rompen el curso habitual de las cosas y le hacen mirar de cerca el presente. Y aunque a primera vista parece que se trata de dinero, no es así. Es una reflexión sobre el valor intrínseco, un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe a cambio, entre el apoyo a los demás y la atención a las propias necesidades. Al principio surge el deseo de explicar lo que ocurre, de encontrar una lógica y organizar el caos de los pensamientos. Pero esta vez la solución no está en la comprensión, sino en el sentimiento. La salida de esta situación no se encontrará pensando, sino sintiendo. Géminis se enfrentará a un periodo de revelación, en el que la verdad y la determinación se convertirán en sus fieles compañeras, ayudándole a liberarse de ideas anticuadas sobre sí mismo. En el momento de la duda, como por arte de magia, llegará un inesperado recurso financiero, aunque modesto, pero suficiente para poner ante la elección, dirigirlo a mantener la existencia habitual o arriesgarse invirtiendo en un proyecto que responda en el alma. Al fin y al cabo, en algún rincón de tu mente hay un plan, una idea, un sueño que se ha ido posponiendo por miedo o por falta de tiempo. Pero ahora llega el momento adecuado, que viene acompañado de noticias de lejos, de la persona con la que se perdió o se puso en pausa la conexión. Al mismo tiempo, se producirá una experiencia dolorosa, una traición o una decepción, que Géminis no esperaba o, a mejor dicho, prefería no notar. Sin embargo, ahora ignorar lo que ocurre ya no será posible, porque provoca malestar mental y contradice la nueva identidad emergente. Quedarse en el mismo sitio significa pagar un precio desorbitado, perder algo valioso y difícil de recuperar. En este punto de inflexión, se abrirá una nueva puerta, aparecerá una invitación, una oportunidad para viajar o llegará una oferta que le sacará de su zona de confort, pero que encenderá una chispa de entusiasmo. Quizás tenga que ver con la cocina, con la alegría de crear algo bello a partir de cosas ordinarias, algo que los Géminis saben hacer muy bien, aunque a menudo les haya costado creer en su talento. Esta vez, la decisión a tomar no vendrá de consideraciones racionales, sino de lo más profundo del corazón. La experiencia vital demuestra una y otra vez que ni siquiera la mente más brillante es omnipotente, y teniendo muchos planes, una persona puede sentirse desconectada de la verdadera vida. Después de todo, el propósito del hombre no es solo existir, sino aprender activamente el mundo, hacer descubrimientos, no tener miedo a los errores y luchar por la autorrealización. Y este proceso no comienza en el mundo exterior, sino en lo más profundo de uno mismo, donde maduran la necesidad de cambio, el rechazo al compromiso y el deseo de autenticidad. Puede que Géminis aún no vea el objetivo final, pero ya siente el principio del cambio. Es importante escuchar esta voz interior y darle libertad, sin permitir que las dudas y el análisis frenen este impulso. Si estas palabras resuenan en el alma, merece la pena grabar este momento. Yo, Géminis, elijo dejar ir todo lo que me preocupa y seguir lo que me aporta claridad, no son solo palabras, sino una declaración decisiva sobre el comienzo de un nuevo camino. Incluso los Géminis, con su rico arsenal de ideas y su capacidad para ver una situación desde todos los ángulos, a veces necesitan un punto de referencia. Últimamente, su vida podría convertirse en un flujo caótico de información, exigencias y contactos superficiales, desprovistos de verdadera profundidad. Y si antes los Géminis se adaptaban fácilmente a cualquier circunstancia, ahora buscan más, libertad de elección, comunicación sincera y sentimientos auténticos. ¿Cuántas veces Géminis estuvo de acuerdo con las opiniones de los demás, solo para no perturbar la armonía? ¿Cuántas veces han callado sus pensamientos para no herir los sentimientos de los demás? ¿Cuántas veces fingieron estar interesados para no parecer descorteses? Todo esto ha dejado su huella, tensión corporal, fatiga y una sensación de desarmonía interior.
Esta fatiga es el resultado de interpretar constantemente papeles ajenos, de intentar cumplir las expectativas de los demás y de mantener la imagen de una persona omnisciente y alegre. En cada uno de nosotros se esconde algo más de lo que mostramos al mundo. Hay una profundidad oculta tras la fachada, un lado vulnerable que anhela expresarse pero que se ve frenado por el miedo a exponer su alma. Este miedo es comprensible. Al abrirse, uno teme convertirse en blanco, ser malinterpretado o mal utilizado. Sin embargo, como muestra el horóscopo para Géminis, es esta parte vulnerable de la personalidad la que más necesita aceptación y amor, en primer lugar, de sí misma. Hay momentos inevitables en los que el alma exige silencio, cuando la comunicación se convierte en una carga y el mundo alrededor parece un ruido intruso. Este es un estado natural, y no hay necesidad de resistirse a él. Nadie está obligado a ser una fuente eterna de positividad, un solucionador de problemas o un sabio omnisciente. Todo el mundo tiene derecho a una pausa, un momento en el que pueda dar un paso atrás y recuperarse. Es durante estos periodos de pausa cuando se producen cambios importantes. Cuando una persona deja de actuar por inercia, su percepción se agudiza. Empieza a discernir los verdaderos rostros, los que le valoran no por sus apariencias externas o el beneficio que puede aportar, sino por lo que realmente es. Ve quién se queda a su lado cuando no tiene nada que ofrecer, quién se interesa de verdad por su mundo interior. Los representantes del signo de Géminis comienzan a sentir una comprensión más clara de sus aspiraciones, aunque las formas concretas de alcanzar los objetivos aún no están claras. Se trata de una situación completamente normal, ya que no es necesario tener respuestas prefabricadas a todas las preguntas. Es importante ser honesto consigo mismo, prestar atención a su propio tiempo y no tener miedo a cambiar la dirección del movimiento. Los Géminis tienen un don único, la capacidad de autorrenovarse. En la actualidad, tendrán que utilizar este don, pero desde un punto de partida diferente. No será una huida ni el resultado del cansancio, sino más bien el resultado de una lección aprendida, de un deseo sincero y de ese susurro que lleva tiempo en la mente: sí, esto es lo que necesito. Cambiar de rumbo puede causar miedo, ya que siempre existen dudas sobre la corrección de la decisión. Sin embargo, los Géminis ya se dan cuenta de que quedarse en el mismo sitio por una sensación de comodidad cuesta demasiado, restando energía, paz y ganas. Pero la vida no está hecha para vivirla a medias, sino para explorarla plenamente en todas sus facetas. Los Géminis no son personas inestables o superficiales que cambian solo por diversión. Son los que necesitan vivir muchas vidas en una, explorando, transformándose y dudando, pero también descubriendo nuevos horizontes. Son eternos buscadores de algo que no siempre se puede expresar con palabras, pero que se reconoce inequívocamente por sensaciones internas. Recientemente, se ha observado algo que una persona intenta no notar. La ordinariez empieza a cansarle mucho más rápido que antes. La gente, el entorno e incluso él mismo provocan una sensación de saciedad. Y no se trata de la pérdida de importancia de estos aspectos, sino de su incapacidad para saturar por más tiempo el mundo interior, porque la mente y el alma parecen esforzarse en direcciones diferentes. El resultado es una sensación de vacío que no se puede llenar con conversaciones, nuevos empeños o intentos de distraerse. Y esta comprensión no abandona a la persona. Se da cuenta de que la raíz del problema no está en las circunstancias externas, sino en la pérdida de la capacidad de mirar dentro de sí mismo. La parte de su ser que evita en los momentos de silencio. La parte que ya no se satisface con estímulos superficiales, sino que anhela un significado más profundo. Así pues, lo que ocurre no es una crisis, sino más bien una llamada insistente. Es un basta interior que viene de lo más profundo del alma. El hombre se da cuenta de que ya no puede seguir existiendo con el piloto automático. No puede decir siempre sí cuando todo su ser grita desesperadamente no. Al fin y al cabo, su propósito no es fingir, sino expresarse, ser sincero y establecer vínculos auténticos. Lo que está ocurriendo ahora no es un castigo, sino poner orden. Son las circunstancias de la vida alineándose en la secuencia correcta, un caos necesario que anuncia el florecimiento de algo nuevo y hermoso. Es necesario dejar que los acontecimientos sigan su curso, soltando el control sobre el curso de la narrativa de tu propia vida. Es necesario dejar de intentar racionalizar lo que ha perdido toda conexión lógica, darse cuenta de que no todo tiene que ser universalmente comprensible. Es importante dar sentido a lo que ocurre, en primer lugar, en la percepción personal, porque es entonces cuando se produce el punto de inflexión.
Habrá una toma de conciencia de que las necesidades no son tan grandes como se pensaba. Se revelarán las conexiones mantenidas más por inercia y los hábitos dictados por el miedo a la soledad. La sinceridad con uno mismo traerá alivio y liberación. Habrá un retorno a las aficiones olvidadas, tal vez la escritura, la enseñanza, la artesanía o simplemente escuchar música para su propio placer. Hay que reservar tiempo para actividades que no sean prácticas, pero que aporten alegría y plenitud. Debe ser un espacio privado, no para exhibirse, sino que pertenezca únicamente a uno mismo. Es probable que se produzca un encuentro con una persona del pasado que pueda recordarle aspiraciones y valores pasados. Este encuentro puede provocar emoción, despertar preguntas y tal vez concluir una vieja historia o abrir un nuevo capítulo. No saque conclusiones precipitadas sobre la finalidad de su aparición, es mejor que escuche sus sentimientos y sensaciones. Los representantes del signo Géminis deben observar atentamente sus sentimientos al encontrarse con una determinada persona, en una conversación o incluso en silencio junto a ella. Es en estas reacciones se encuentra la verdad, que pueden haber evitado cuidadosamente. Es probable que aún alberguen sentimientos por algo que ya pasó hace tiempo, o que idealicen una imagen que en su día les hizo daño. Pero también es posible que haya llegado el momento de perdonar y dejar pasar la situación, siguiendo adelante. Sea como fuere, los representantes del signo Géminis ya no tienen por qué permanecer en el mismo estado. Y no se trata de la presión externa, sino en la decisión interna que ya está madurando en su alma, aunque no plenamente realizado. Sienten que la existencia sin rumbo les destruye por dentro, y los intentos de conformarse con ideas anticuadas sobre sí mismos solo apagan su vitalidad. Pero no vinieron a este mundo para desvanecerse, sino para avanzar, inspirar, crear y construir. Y esta aspiración está despertando por fin en ellos. Representantes del signo Géminis se recomienda mirar sus vidas desde el exterior, no con el propósito de condenación, pero con el fin de verlo en la verdadera luz. Vale la pena preguntarse cuántas de sus acciones fueron dictadas por su propia elección, y cuántos se hicieron por inercia, por el deseo de complacer o evitar la decepción de los demás. Experimentada en el arte de la adaptación, una persona a veces se da cuenta de cuando resulta inútil seguir esforzándose. Sin embargo, no es fácil parar, porque parar obliga a enfrentarse a los sentimientos internos, precisamente lo que requiere atención. Llega un momento en que ya no es posible esconderse detrás de distracciones. Las excusas pierden su poder, las máscaras caen, y esto no se debe a un deterioro de la condición, sino a un deseo de mayor autenticidad, de una voz más distinta, de una conexión más estrecha con esa parte de uno mismo que dice, esto es bueno para mí, y esto ya no es bueno para mí. Y así, sin demasiadas excusas ni adornos, se revela que hay cosas que solo dejan vacío. Conversaciones que alejan incluso cuando se está cerca, relaciones mantenidas únicamente por el esfuerzo personal, lugares que parecen seguros pero que en realidad agobian. ¿Cuánto tiempo seguirá una persona actuando con el piloto automático, fingiendo que no pasa nada cuando en su interior se está desatando toda una tormenta? Y se vuelve a lo que antes causaba risa sin motivo, a lo que preocupaba sin razón aparente, a lo que no necesitaba aprobación externa. El hombre empieza a recordar lo que realmente le gusta, lo que le ilumina, lo que le hace sentirse vivo. Y en medio de este despertar, se da cuenta de que algunas personas se van de su vida, sin dramatismo, sin explicaciones, simplemente se van. Al principio, los sentimientos dolorosos son inevitables, pero con el tiempo se da cuenta de que también es una especie de liberación. No todos los compañeros de viaje están obligados a quedarse, y no todo el mundo está dispuesto a aceptar la versión más sincera de una persona. Y no hay nada malo en ello, porque una persona no quiere rodearse de quienes no son capaces de ver su verdadera naturaleza. Inevitablemente habrá nuevas caras, nuevas energías, personas que no juzgarán por su inconstancia, que no esperan respuestas preparadas a todas las preguntas. Apreciarán una mente inquieta, una visión única del mundo, la capacidad de decir lo que otros prefieren callar. Y eso seguramente será un alivio, porque cada uno necesita ser elegido por lo que es, no por lo que tiene que ofrecer. No por su bagaje de conocimientos, sino por su propia personalidad. En este torbellino de acontecimientos, nacerá una idea, una de esas ideas que no dejan de circular por la mente. Algo relacionado con el aprendizaje, con la comunicación, con la escritura, con la oportunidad de compartir algo íntimo con el mundo. Puede que sea algo relacionado con placeres sensuales, rituales, alegrías sencillas, pero será tan auténtico que será imposible ignorarlo. El camino por recorrer puede parecer espinoso,
ya que el miedo al fracaso y las dudas sobre la idoneidad del empeño pueden nublar el horizonte. Sin embargo, en este caso, la atención se desplaza del resultado final al proceso de transformación. Se trata del deseo de despertar el interés desvanecido, de salir de la rutina monótona y sentir la alegría de la creación, nacida no de un sentido del deber, sino de un impulso sincero del alma. Para Géminis, esto significa encontrar la verdadera libertad, no escapar de la realidad, sino elegir conscientemente quedarse allí donde se siente la plenitud de la vida. Es la capacidad de tomar decisiones con conocimiento de causa, escuchando la voz interior, y poner en pausa, sin vergüenza, los casos que ya no aportan satisfacción. Es el arte de hablar, pero también de callar cuando no se desea convencer a nadie de nada, ya que la prioridad pasa a ser no demostrar que se tiene razón, sino vivir la propia vida en armonía con uno mismo. Se trata del retorno de la alegría que no depende de circunstancias externas y no requiere explicación, la alegría que florece cuando los Géminis se eligen a sí mismos sin mirar las expectativas de los demás. Y esta vez, esa alegría vuelve para quedarse para siempre. Si un Géminis ha llegado a estas líneas, no es por casualidad. Sugiere que hace falta un cambio en su mundo interior, que alguna parte de su ser ya no tolera el statu quo. Esta parte está cansada de fingir, de mantener un equilibrio precario e intentar comprenderlo todo con la mente, mientras el alma anhela algo completamente diferente. Y lo saben, aunque no tienen ni idea de qué hacer al respecto. Durante mucho tiempo, los gemelos han vivido en movimiento, cambiando constantemente y pasando de una cosa a otra para no sentirse atrapados. Y funcionó, pero ahora ha llegado el momento de una nueva etapa. El individuo busca una realidad tangible, una claridad inquebrantable, unos cimientos que no permitan disiparse en la vanidad. Busca un apoyo que le ancle en el presente, que no le constriña, sino que le dé una base para la creación. La experiencia que ha tenido debe ser auténtica, porque se ha dado cuenta de que estar ocupado no es lo mismo que vivir, que hablar mucho no es lo mismo que ser escuchado y que la acción diaria no siempre tiene un propósito. Ya no hay lugar para el oropel, el alma anhela la verdad. Y esta búsqueda comienza por uno mismo, por el rechazo consciente de lo inaceptable, por la liberación de lo caduco, aunque duela. A partir de ahora, solo se permitirá lo que respete al individuo, y solo se construirá lo que refleje su esencia. El héroe de la narración ya no pretende desempeñar el papel de bufón en una obra de teatro ajena, ocultando su verdadero yo para consuelo de los demás. Es un individuo polifacético, y cada faceta es valiosa. La sonrisa, la inteligencia, la profundidad, el cambio, el juego, el caos, el amor son partes integrantes de su naturaleza. No es necesario elegir una cosa en lugar de otra, es importante encontrar un espacio donde todos estos aspectos puedan respirar libremente, donde no sea necesario fingir y donde no se le juzgue por ser voluble, porque para él, cambiar es vivir. Llega una nueva era, que no promete una transformación mágica instantánea, pero da una visión diferente. La elección se hace ahora desde las profundidades de una conciencia renovada. Ahora la fuerza motriz no es el miedo a la soledad, sino un deseo sincero de armonía consigo mismo, a la satisfacción de la actividad, la alegría de la creación y sentimientos positivos al despertar cada mañana. Representantes del signo de Géminis puede tener que sacrificar algo en este camino, pero las adquisiciones traerán completamente diferentes, sentimientos genuinos. Y esto ya no es negociable. Cuando Géminis vuelve a conectar con su verdadero yo, con sus intenciones ligeras y con un corazón libre de culpa, se produce una transformación. El entorno, el círculo social, el potencial energético e incluso el sonido de la voz cambian. Y esta voz se vuelve poderosa no solo por la capacidad de hablar, sino también por la conciencia que surge de la honestidad, de una conexión genuina con uno mismo, de una profundidad del alma que no necesita la aprobación de nadie, sino que simplemente busca expresarse. Géminis no está solo en este empeño. Hay otras personas que también dejan de huir de sí mismas, optan por el equilibrio mental, se cansan de la hipocresía y vuelven a sus raíces, a su interior, a sus verdaderos deseos. Así pues, Géminis, antes de concluir esta etapa de tu viaje vital, permíteme que me dirija a ti con una única pregunta que no requiere una respuesta inmediata. Deja que te acompañe en cada nueva experiencia, en los momentos de reflexión y en los periodos de renovación. La pregunta es la siguiente: ¿cómo piensas disponer de todo el conocimiento que has adquirido hasta ahora? Porque no hay vuelta atrás. La experiencia y la sabiduría que has adquirido han cambiado tu perspectiva para siempre, y ahora se abren nuevos horizontes para que apliques estos conocimientos.